todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la bendición del Espíritu de Dios. Bien, y en este momento queremos invitarles para que si tienen sus Biblias, por favor busquen la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel capítulo 2, 28 y 29. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Germán Parra y Liliana Rosso, su querida esposa. Realmente es un honor poder dirigirnos hacia ustedes desde estos medios. Sin duda alguna que nuestro Dios es maravilloso. Él nos ha dado grandes y preciosas promesas, tal como hemos cantado en ese himno hermoso. Y precisamente la letra de ese himno habla de lluvias de gracia. Y el tema que hoy queremos compartir con ustedes es precisamente relacionado con esas lluvias de gracia que el Señor ha prometido. El tema es preparación para el derramamiento de la lluvia del Espíritu. Y como ustedes escucharon en la lectura bíblica y pudieron ver en sus pantallas, está basado en Joel, en el capítulo 2 y en los versos 28 y 29. Allí definitivamente hay una promesa que yo quisiera repetir. Dice: vosotros también, oh hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera en su justa medida. También hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como antes. Y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas. Así que en esta hora les invito a inclinar su rostro para orar y entonces entrar de lleno en el estudio de este hermoso tema. Querido Padre Celestial, qué hermoso es poder dirigirnos a ti nuevamente. En esta hora, buen Dios, estamos conscientes que tú, Padre amante, tienes mensaje de vida para cada uno de nosotros. Es por eso que en esta hora, buen Dios, invocamos la presencia, la dirección del Espíritu Santo que inspiró esta palabra sobre cada oyente de manera especial, de tal manera que la revelación que tú nos has dado la podamos recibir de todo corazón, podamos deleitarnos en ti, ser fortalecidos. Recibimos, Señor, ese refrigerio celestial, ese refrigerio espiritual que tú nos concedes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Queridos, como mencionáramos, estamos compartiendo el tema preparación para recibir la lluvia del Espíritu Santo. Y quisiéramos hacer un estudio resumido acerca de lo que enseña la Biblia acerca del derramamiento de la lluvia. Y quisiera mencionar que esto más bien es una ilustración que nuestro Dios utiliza. El Espíritu Santo inspiró a los diferentes escritores bíblicos para que nosotros pudiéramos tener con claridad el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y utilizan diferentes figuras, símiles, metáforas, analogías de diferentes clases para que nosotros podamos entender. Ustedes recordarán que cuando nuestro Señor Jesucristo vino en persona aquí a la tierra, utilizó muchas figuras. Él se comparó a sí mismo con muchas cosas para que pudiéramos entender y también nos ilustró las verdades del reino de los cielos con parábolas para que nosotros pudiéramos tener una idea más clara del mensaje de salvación para nosotros y entender cómo nosotros pudiésemos beneficiarnos colaborando y aceptando su mensaje, entendiéndolo y proclamándolo. Y una de las figuras que el Señor ha utilizado es la de las lluvias.
Las lluvias representan esa bendición especial de Dios. Las lluvias eran muy esenciales en el pueblo de Israel. Cuando uno estudia cómo es el clima en esa área y en los tiempos en que escribieron los escritores bíblicos, nos damos cuenta que habían dos épocas en el año donde ellos recibían lluvia. Era lo que corresponde a nuestra fecha hoy día, ¿verdad? Los últimos meses, después de octubre a diciembre, ¿verdad? Enero, ahí habían lo que llamaban esas lluvias, y también estaban luego más adelante para los meses de marzo y de abril aproximadamente otras lluvias adicionales. Ellos a las que ocurrían, ¿verdad? Para los meses ahí de noviembre, diciembre, enero, de octubre en adelante, le llamaban las lluvias tempranas y servían, ¿verdad?, para la siembra. Pero entonces estaban las lluvias que ocurrían para los meses de marzo y abril que ayudaban a madurar la cosecha. Y entonces, ¿verdad?, los frutos podían darse de la mejor manera. De igual forma, nuestro Dios compara eso con su obra con la humanidad. Y para que lo que Dios siembra, que es la palabra de Dios, como ahora por este medio, nosotros seguimos haciendo eso, estamos compartiendo la palabra de Dios. Realmente esa semilla maravillosa. Pero quien inspiró esta palabra es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo realmente el que puede hacer que eso germine en nuestros corazones y que podamos nosotros madurar espiritualmente. Ahora, Dios desea que su palabra llegue a todo el mundo. Por lo tanto, hay que sembrar en el mundo entero. Y se necesita la lluvia del Espíritu Santo, que fue quien realmente inspiró la palabra de Dios, para que eso pueda tener efecto, esa palabra, en las diferentes personas, los diferentes terrenos, los diferentes corazones. Y antes de que Cristo venga, entonces tiene que madurar eso. Y eso también es obra del Espíritu Santo representado por las lluvias. Esa obra del Espíritu Santo en cada corazón y en cada mente. Y va a haber el fruto en caracteres transformados por la gracia de Dios. Aquellos que están viéndonos por Facebook saben que se titula Tiempo de Restauración. Esa obra de restauración la hace el Espíritu de Dios. Así que estas lluvias a las cuales la Biblia hace referencia, pues están representando el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto de manera de introducción, quisiera entonces ir de lleno al primer versículo con relación a las lluvias en la Biblia que quiero compartir. Y si tienen sus Biblias, pueden buscar en Deuteronomio 11, 13 y 14. Deuteronomio 11, 13 y 14. Antes de leer, voy a intentar compartir aquí con ustedes mi pantalla. Y buscamos en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 y versículo 14. Y allí vamos a encontrar que dice lo siguiente: y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Así que, en primer lugar, quisiera hacer énfasis para nosotros poder beneficiarnos de ese derramamiento del Espíritu Santo representado por la lluvia temprana y por la lluvia tardía. Nosotros entonces definitivamente necesitamos cumplir con las condiciones que el Señor nos ha dejado. Y en esas condiciones, pues en nosotros encontramos que debemos guardar los mandamientos de Dios, amando a Dios de todo corazón. Ustedes recordarán cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, que Él dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pues precisamente lo que aquí en Deuteronomio 11, 13 y 14 nos menciona: si obedecéis cuidadosamente mis mandamientos, para amar a Jehová vuestro Dios, para servirle de todo vuestro corazón, ¿qué el Señor promete? Dice: entonces dará la lluvia a vuestra tierra en su tiempo.
De la misma manera que ante la fidelidad del pueblo de Israel a Dios, Dios enviaba bendiciones materiales que incluían la lluvia física y que ellos pudiesen beneficiarse de ver la semilla crecer, los frutos, los granos y poder tener la abundancia de pan. De la misma manera, para nosotros tener la abundancia espiritual, ser llenos del Espíritu de Dios, tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es el amor, y todo el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros necesitamos realmente obedecer lo que el Señor nos menciona para nosotros entonces beneficiarnos de eso que Él nos quiere dar más abundantemente. Ahora, antes de compartir una segunda condición, quiero aclarar algo que es muy importante. Nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cómo yo podré obedecer los mandamientos para poder beneficiarme de esa abundancia espiritual, de ese derramamiento del Espíritu de Dios y experimentar, verdad, de manera continua los frutos del Espíritu? Si con mis propias fuerzas no puedo, si yo fallo a menudo. Recuerden ustedes el apóstol Pablo cuando decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo porque con la ley sirvo, ¿verdad?, a la ley del Espíritu, pero con la carne a la ley del pecado. Pero él mismo dice, gracias doy por Jesucristo nuestro Señor. Y menciona que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Saben que es el Espíritu Santo el que siempre toma la iniciativa? Cuando nosotros estudiamos el mensaje de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis, encontramos a cada iglesia hay un mensaje especial y al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios toma la iniciativa de hablarnos, de invitarnos a venir a Él. Y para nosotros que vivimos en este tiempo final antes del regreso de Jesús, el mensaje a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, en Apocalipsis 3:18, el testigo fiel y verdadero dice, yo te amonesto que de mí tú compres oro afinado en fuego. ¿Qué significa eso? Eso también, ¿verdad?, es una ilustración. El oro, ¿verdad?, es el metal de mayor valor, el mineral de mayor valor, es lo que más cuesta. Pues lo que más cuesta realmente, espiritualmente hablando, es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Es el carácter de Dios. Y nosotros solo podemos experimentar ese tipo de amor, ese amor ágape de Dios, recibiéndolo de Él. Eso nos va a ayudar a nosotros poder amar filialmente de la mejor manera a nuestros hermanos y hermanos, amigos y amigas, ¿verdad? Amar de la mejor manera a nuestro esposo, a nuestra esposa. El Espíritu de Dios es el que nos llena de verdadero amor para que Él mismo pueda llevarse a cabo con cada relación nuestra, pero solo se puede adquirir de Dios. Por eso Jesús dice, de mí ven y compra. La palabra de Dios en Gálatas 5:6 dice claramente que lo que vale es la fe que obra por el amor. Y saben, realmente la fe es otra de las cosas representadas por ese mineral precioso del amor. Yo quisiera, ¿verdad?, que vayan con sus Biblias nuevamente conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Esto es Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Y allí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, vamos a encontrar lo siguiente. No sé si Lili o el pastor Parra lo tienen y quieren leerlo. Primera de Pedro 1, 7. Sí. Dice la palabra del Señor. En la pantalla también lo pueden ver. Ok. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Ve, ahí vemos cómo la fe es mucho más preciosa que el oro. Es maravilloso. Y también, como mencionar, además de la fe está el amor. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, en el versículo 6, encontramos allí
que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor o por la caridad. Así que definitivamente nosotros adquirimos de Dios esa fe y ese amor que son frutos del Espíritu Santo, que es Dios. Así que de la manera en que tú y yo podemos guardar los mandamientos de Dios es teniendo el amor de Cristo en nuestros corazones. Y la manera de nosotros recibir el amor de Cristo es de Él. Por eso es que Él dice, de mí, ven, adquiere de mí esa fe que obra por amor y purifica el alma. Ese oro afinado en fuego. Y aunque pasemos por diferentes pruebas, y usted seguramente está pasando por una prueba o por varias pruebas en estos momentos, pero son medios que Dios utiliza para purificarte. La fe que obra por amor y purifica el alma. Dios, de la misma manera que el oro cuando se purifica en fuego, lo que hace es brillar más. Cuando tú por medio de las pruebas pasas, Dios está haciendo algo bonito en ti, está sacando toda impureza y te está purificando para que brilles mejor, para que el carácter del Señor sea reproducido en ti. Así que eso es una garantía de que Dios continuará derramando su espíritu sobre ti de manera abundante. Ese espíritu que está representado por esas lluvias, las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos entonces a compartir otro texto más con relación a las lluvias en la Biblia y le invito a Proverbios 16:15. Vamos a Proverbios capítulo 16 y versículo 15. Así que vamos a la palabra de Dios. Si lo puede leer Liliana, Proverbios 16, versículo 15. Sí, la palabra del Señor dice, vamos allí. Dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Interesante. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Su benevolencia. En otras versiones dice su favor es como nube de lluvia tardía. Así que quisiera compartir con ustedes lo siguiente. La lluvia tardía debemos considerarla como un favor de Dios. Es parte de su acto benevolente sobre nosotros. El Señor desea derramar bendiciones sobre nosotros. Y lo que más Dios desea obsequiarnos es su Santo Espíritu en abundancia. Por eso Jesús mencionó en cierta ocasión que si ustedes, siendo malos, le saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es un don que Dios dará, es un favor, es un regalo, es un acto benevolente de parte de nuestro Rey del universo, nuestro Señor, otorgarnos su Santo Espíritu. Por lo tanto, debemos considerar ese regalo de Dios y no debemos desaprovecharlo. Lo que más Dios desea es que tú y yo seamos llenos de su Santo Espíritu, que está representado por esa lluvia tardía. Ahora quisiera que vayamos a otro texto muy significativo en Jeremías capítulo 3, versículos 1 al 3. Jeremías capítulo 3, versículos 1 al 3. Así que, Pastor Parra, si nos ayuda con Jeremías capítulo 3, versos 1 al 3. Mucho gusto, dice el Señor. Dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose ésta de él se juntare a él otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Versículo 2. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa, versículo 3, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia
y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Por eso faltó la lluvia de la tarde y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Esta lluvia de la tarde o esta lluvia tardía, ¿verdad? Fue detenida en cierto momento en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Y por qué razón? Dios a través de Jeremías menciona, ¿verdad?, la causa. El pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios, había entrado en relaciones ilícitas, se había prostituido. Y por eso el Señor a través de Jeremías les dice, tú te has prostituido con muchos amantes, pero vuélvete a mí. Querido que me escuchas en esta hora, es posible que tú te hayas apartado de Dios, que no hayas guardado sus mandamientos, que hayas abandonado su iglesia, que hayas descuidado el estudio de su palabra, que hayas descuidado la oración, que tu fe se haya debilitado, que hayas sido infiel tal vez a tus votos matrimoniales, que no le hayas dado el mejor ejemplo a tu familia, que hayas descuidado tu salud, que hayas desperdiciado tu tiempo. Y todo esto está representado en lo que dice la palabra de Dios, te has prostituido. Sin embargo, el mensaje de Dios en esta hora es, vuélvete a mí. El mensaje que Dios le dio a su pueblo Israel es el mismo mensaje que hoy día nos da. La palabra de Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que él vuelva a mí, que se arrepienta. De hecho, Pedro decía, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios deseaba que su pueblo volviese a Él. Por eso en este mensaje le dice, vuélvete a mí. ¿Cómo nos podemos volver a Dios? Quisiera invitarle ahí mismo en Jeremías capítulo 5, versículos 23 al 25. Si Liliana lo puede leer, Jeremías 5, 23 al 25. Buscamos en la palabra de Dios, Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículos 23 al 25. Dice así: Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Versículo 25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Wow, qué claro, ¿verdad? Habla nuestro Dios. Está diciendo claramente cuál es la causa por la cual dejó de derramarse esa lluvia abundante, esa lluvia tardía para hacer madurar la cosecha. De la misma manera hay un peligro hoy día de que se deje de recibir al Espíritu Santo para estar preparados para la venida de Cristo. Ustedes saben que una de las cosas con las cuales Jesús ilustró su venida era con la parábola de las 10 vírgenes. Y en las 10 vírgenes dice que todas tenían la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de que tenían la lámpara que representaba la palabra de Dios, le faltaba el aceite a algunas. Las fatuas descuidaron el aceite que, según el libro de Zacarías, representa el Espíritu Santo, donde Dios dice en Zacarías 4:6, no es con espada ni ejército, sino con mi espíritu. Por lo tanto, nosotros necesitamos cultivar una relación personal con Jesús cada día a través del Espíritu Santo, para que pueda madurar esa fe y ese amor en nosotros, y llenos del Espíritu Santo salir a proclamar el último mensaje de misericordia, donde otras personas entonces puedan ver la luz de la verdad y puedan seguir el camino de salvación para estar preparados para la venida de Cristo. Sin embargo, si nosotros dejamos de recibir el Espíritu Santo representado por esa lluvia tardía, entonces lamentablemente estaríamos representados por las vírgenes fatuas, que entonces cuando llegaron finalmente a la puerta y dijeron, ábrenos, se les dijo, no os conozco. El Señor desea que entremos en una relación personal e íntima con Él. ¿Cómo nos volvemos a Dios? Este versículo de Jeremías 5, 23 al 25 dice, temamos pues a Jehová nuestro Dios, ese que da en su tiempo la lluvia temprana y la tardía. Pero vamos a aclarar algo. Esa palabrita ahí, temamos, no se refiere a tener miedo. Esa palabra temamos es la misma palabra
que luego se traduce, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en el mensaje Apocalipsis, en el mensaje final de Dios para este mundo entero, en el mensaje del primer ángel que dice, teme a Dios, ¿verdad? Y adórale. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temed a Dios y darle honra, darle gloria. ¿Ve? Es reconocer a Dios, es reverenciar a Dios, es poner a Dios en primer lugar, es guardar los mandamientos de Dios, es abrirle el corazón a Dios, es reconocerle como nuestro creador y como nuestro salvador. Allá en Apocalipsis 14:6 dice, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Saben, estamos viviendo tiempos especiales. Estamos viviendo el cumplimiento de las profecías y lo que Jesús dijo que acontecería antes de la venida de Él. Él habló de terremotos, habló de pestilencias, como está ocurriendo ahora con el coronavirus. Habló de muchas cosas, del temor, de la ansiedad de las personas. Y nos dijo, cuando vean estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sí, Jesús está a las puertas y Él desea que estemos preparados. Y Él desea utilizarnos para que nosotros, llenos del Espíritu Santo, representados por esa lluvia tardía. Pero para eso necesitamos amar a Dios, estar en una relación con Él, temerle, como aquí dice. Si dijeran en su corazón, temamos a Dios, busquemos a Dios de todo corazón, recibiremos entonces a su tiempo tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Así que hemos visto ya varias cosas. La lluvia tardía, que representa el derramamiento del Espíritu Santo con poder sobre tu vida y sobre mi vida, es algo que es un favor de Dios. Dios desea otorgárnosla. Hay citas que dicen que Dios está deseoso de darnos su Santo Espíritu, que no es por causa de Él que está restringido, sino que es por causa nuestra, porque nosotros no cumplimos con las condiciones, porque realmente no lo deseamos o no lo pedimos. Así que es un favor de Dios. Él desea otorgárnosla. Como dijo Jesús, Él está más dispuesto que nosotros a darlo a nuestros hijos buenos regalos. En número 2, necesitamos temer a Dios, abrirle el corazón para poder guardar sus mandamientos, desearlo, anhelarlo, ir a Él para adquirirlo porque lo adquirimos de Él. Y también quisiera mencionar algo más que la palabra de Dios nos indica. Y para eso les invito entonces a analizar lo que fue nuestra lectura bíblica. Hay algo clave allí que lo leímos pero no lo analizamos. Vamos a analizarlo más detenidamente. Vamos a Joel capítulo 2. Y a partir del versículo 23 vamos a leer para luego entrar en el 28 y el 29 que fue nuestra lectura. Así que vamos a Joel capítulo 2 y el versículo 23. Pastor, cuando lo tenga, Joel 2, 23. Dice la palabra del Señor: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Muy bien, gracias, pastor. Se dan cuenta que ahí dice, ustedes también, hijos de Sión, y luego nos menciona lo que debemos hacer. ¿Se dan cuenta qué es? Alegraos y gozaos. Usted y yo necesitamos experimentar ese gozo, esa alegría por las bendiciones que ya Dios está derramando sobre nosotros. Ahí es claro, el texto dice el por qué, dice, porque os ha dado la primera lluvia. Saben, usted y yo ya hemos recibido la primera lluvia. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted ha experimentado que el Espíritu Santo ha tocado a su puerta. Como Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Usted ha conocido del Evangelio. Usted sabe que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente usted tomó una decisión de seguir a Jesús y usted fue bautizado y usted recibió el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con usted y está conmigo. Ya Él nos ha dado la lluvia temprana. Esa lluvia temprana representa cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, su mensaje, lo aceptamos por primera vez. A mí me gusta un texto en Santiago 4:5 que nos hace una pregunta y dice, ¿o ignoráis que el Espíritu
espíritu que Dios ha puesto dentro de ustedes os anhela celosamente? Y yo me he preguntado, pero si ya yo he recibido el espíritu, entonces ¿por qué me anhela? Es porque el Señor desea otorgarnos mayor provisión, mayor fortaleza, entrar en una relación más íntima con el Espíritu de Dios, que nos posea por completo y poder restaurar nuestras vidas por completo, porque el Espíritu Santo es el que santifica y la santificación es un proceso que dura toda nuestra vida hasta que acabe el tiempo de gracia, hasta que Cristo venga a buscarnos. Por tal razón, nos podemos alegrar ya por las bendiciones que hemos recibido, dice el texto. Gozaos y alegraos en Jehová vuestro Dios, porque ya Él os ha dado la primera lluvia. Y luego sigue diciendo, y hará descender sobre vosotros, ¿verdad? Lluvia temprana y tardía, como al principio. O sea, además de eso, el Señor tiene otra bendición especial más adelante para madurar nuestra fe completamente, para que nuestro carácter quede preparado para el reino de los cielos, para ser trasladados a su reino. Un poquito más adelante encontramos que entonces el escritor bíblico enfatiza un poco más en lo que fue nuestra lectura bíblica. Así que escuchemos nuevamente los versos 28 y 29, Liliana. Sí, Joel 2:28 dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Versículo 29 dice, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Qué maravillosa promesa. Analicemos bien el texto, querida familia en la fe de Jesús, amigos, hermanos que nos escuchan, aún aquellos que no conocemos y están sintonizando en esta hora. No es por casualidad, es que el Espíritu de Dios está a las puertas. El mismo que dice, oiga lo que el Espíritu dice. Él está hablándonos. Quiere que nos alegremos en su salvación. El texto dice, alegrándonos. Debemos regocijarnos por lo que como a hijos nos ha dado. Cuando usted aceptó a Jesús como Salvador personal, usted realmente nace como un hijo en el reino de Dios, porque usted lo aceptó y usted debe alegrarse por eso. El Señor no le va a dar la espalda a usted. Nuestros padres terrenales, normalmente, aun cuando nosotros fallamos, ellos nos siguen amando, ellos no nos rechazan. Y aun cuando ellos lo hagan, la palabra de Dios dice que aún la madre, cuyo amor se asemeja más al de Dios, claramente menciona que aunque ella olvidare, yo no me olvidaré. Somos sus hijos. Podemos alegrarnos en lo que Él nos ha dado. Ahora, porque nuestros hijos e hijas profetizarán es otra razón por la cual nos debemos alegrar. Hay una promesa ahí en Joel. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, mencionó que cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, después que Jesús murió y resucitó, después que Jesús durante 40 días les dio instrucciones y les dijo que ellos esperasen la promesa del Padre, ese derramamiento especial del Espíritu para darles poder para testificar. Mientras ellos estaban allí, ellos recibieron la unción del Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 2. Y Pedro menciona que allí se estaba cumpliendo esta profecía de Joel. Ellos realmente estaban recibiendo esas lluvias del Espíritu Santo. La mensajera del Señor, Elena G. de White, menciona que lo que ellos allí experimentaron es representado por la lluvia temprana. La iglesia cristiana recibió el derramamiento del Espíritu de Dios con poder, la capacidad para exaltar a Jesús y el mensaje de salvación. Ellos podían proclamar las buenas nuevas de salvación con gozo. El Espíritu así los capacitó para hacerlo. Sin embargo, así como en el pueblo de Israel, ellos recibían las lluvias tempranas para sembrar la semilla y ésta germinara y creciera. De la misma manera, en la historia de la predicación del Evangelio, para el tiempo final tiene que madurar la cosecha para recoger el fruto y el Señor pueda llevarnos al cielo. Por lo tanto, Dios prometió que de manera similar como ocurrió con los discípulos de Jesús allí en el aposento alto, con nosotros también acontecería. Y nosotros recibiremos esa unción del Espíritu con poder. Y por eso nos podemos alegrar. Se va a cumplir de una manera no menor, con igual o mayor fuerza, en la cual nuestros hijos profetizarán, según dice allí. Los ancianos verán sueños y sobre los
siervos y los libres, también el Espíritu de Dios será derramado. Estas son buenas noticias, independientemente de la edad que tú tengas, independientemente de los dones que tú tengas, de la capacidad que tengas. Si tú abres tu corazón al Señor, el Señor promete derramar su Espíritu sobre ti y utilizarte. ¿Y utilizarte para qué? Vamos ahí al versículo 32 ahora, Pastor Parra. Versículo 32. No sé si se ve bien o si tienen su Biblia en Joel 2:32. Dice, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Amén. Amén. Qué lindo. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Por qué razón debemos alegrarnos? Porque el Espíritu descenderá con poder para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios desea derramar su Espíritu con poder, sin medida, para que el mundo entero sea iluminado con la gloria de Dios, para proclamar con poder su palabra. Quiero compartir con ustedes una cita de consejos para la iglesia en la página 618, donde allí la mensajera del Señor, Elena de White, menciona: oí que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran poder y ella producía su efecto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas por sus consortes, algunos hijos por sus padres, los sinceros a quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes, tan solo la verdad les parecía sublime y la valoraban más que la misma vida. Habían tenido hambre y sed de la verdad. Pregunté, dice ella, por la causa de tan profunda mudanza, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. Sí, amado y amada, en el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, que ha de predicarse a todo el mundo. En Apocalipsis 14, versículo 6 lo menciona. Y se dice claramente que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, este mensaje tiene que llegar a todo el mundo. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, como dice Apocalipsis capítulo 18. Todo el mundo necesita conocer del amor de Dios, del arrepentimiento y el perdón a través de los méritos de Cristo, que murió en la cruz del Calvario, que es solo por su gracia que nosotros podemos ser transformados, ser restaurados cuando abrimos el corazón a Él y podemos contemplar su gran amor. Las personas en el mundo necesitan tener una revelación de Jesucristo, del carácter de Dios, que es la gloria de Dios. Y el gran derramamiento del Espíritu de Dios es el que va a hacer eso posible para que alumbre no solo a unas partes en el mundo, sino al mundo entero, toda la tierra, dice Apocalipsis 18. En Consejos de Mayordomía Cristiana menciona que no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido, que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su espíritu sin medida. ¿Cómo? Derramando su espíritu sin medida. Eso es lo que está representado por la lluvia tardía en la Biblia. El Señor desea derramar su espíritu, pero sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Dios desea que nosotros trabajemos juntamente con Él. Sigue diciendo la cita: Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria. Cuando prevalece un espíritu que, si se le tradujera en palabras, constituiría la respuesta de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sabes, tú y yo no podemos tener esa actitud. Necesitamos abrir el corazón a Dios, que Él nos llene de su espíritu de amor, representado en esas lluvias tempranas, y siga madurando en nosotros
esa fe, ese amor santificándonos y realmente quedemos preparados para recibir entonces en su plenitud sin medida el Espíritu de Dios para dar el último mensaje de misericordia a nuestro mundo. Pero sabes, tú tienes que pedirlo. Y ese es el último texto del Antiguo Testamento que quiero compartir con ustedes, donde habla de las lluvias tardías. Y ese texto se encuentra en Zacarías capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 3. Zacarías capítulo 10, versículos 1 al 3. Pastor Parra. Dice la palabra del Señor: pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Porque las imágenes han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, en vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas. Fueron humillados porque no tuvieron pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré los machos de cabrío, mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornarálos como su caballo de honor en la guerra. Wow. Aquí hay una promesa profética maravillosa. El Señor desea que nosotros podamos ser llenos de su Espíritu, pero tú y yo tenemos que desearlo, tenemos que pedirlo. El versículo número 1 dice claramente: pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Así como las personas que tienen hambre, han habido tiempos en la tierra donde ha habido hambre, donde no llueve y las personas ruegan por lluvia para que puedan tener entonces el alimento que necesitan. De la misma manera nosotros necesitamos desear el Espíritu de Dios, la lluvia del Espíritu, para tener el alimento espiritual en nuestra mente y corazón y compartirlo con otros también. En estos momentos quiero hacer una ilustración. Leí acerca de un hombre viajero que estaba solo y llegó a cierta cabaña vieja en cierto lugar. Él estaba sediento, no tenía agua, y allí en la cabaña encontró que había una botellita de agua, pero al lado de la botellita de agua había unas instrucciones, y en las instrucciones mencionaba claramente que si la persona deseaba tener más agua fresca, había una bomba allí que tenía que echarle el contenido de esa botellita de agua y darle a la bomba y saldría entonces agua fresca. Entonces la persona pensó, pero luego llegó a la conclusión: ¿y qué tal si esto no funciona y me quedo entonces sin tomarme esta agüita? La habré desperdiciado. Sin embargo, pensando, ¿verdad?, que también decía que luego que él le echara la botellita de agua a la bomba y sacara, vendría más agua y luego podía llenar la botellita nuevamente para que el próximo viajero que viniera pudiera también tener agua. Decidió probar. Echó la botellita de agua, ¿verdad? Y entonces hizo el movimiento que tenía que hacer con la bomba de agua hasta que poco a poco entonces fue llegando esa agua abundante y pudo refrescarse. Y luego entonces él pudo al final echar el agua en la botellita nuevamente y luego dejó una nota: realmente esto funciona, échale la botellita de agua y seguramente vas a tener agua fresca y abundante. Saben, de la misma manera, nosotros recibimos del Señor, pero recibimos para dar. Necesitamos desear tener el Espíritu de Dios para compartir con otros, para que otros también puedan ser refrigerados con el Espíritu de Dios y puedan compartir con otros también. Nosotros definitivamente debemos pedir la unción del Espíritu Santo con el propósito de nosotros entonces invocar los méritos del sacrificio de Cristo, escudriñar la Biblia con oración, remediar nuestros defectos de carácter y ser capacitados para predicar con poder el Evangelio, porque Cristo está a las puertas. Permítame leerle una última cita de los testimonios inspirados en Consejos para la Iglesia. Allí dice: Jesús es el único modelo. Cada uno de nosotros debe escudriñar la Biblia
por su cuenta, de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado, como el de un niño si quiere conocer que el Señor, lo que Dios se requiere de él. Más adelante dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Y luego concluye este parrafito diciendo, nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempos de necesidad. Invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Con esas palabras inspiradas, quiero que meditemos nosotros en lo que Dios ha prometido hacer. Si nosotros, conscientes de que no podemos transformar ni cambiar nuestro carácter por nosotros mismos, que no podemos guardar sus mandamientos con nuestra propia fuerza, pero que es necesario que nuestro carácter sea transformado, que nuestros defectos sean removidos, entonces cumplamos con las condiciones. Vayamos, como ahí dice, a pedir a Dios, como dice su palabra, a hacerlo a través de la oración, del estudio de la Biblia, comprendiendo su voluntad. Y el Señor seguramente nos concederá su Espíritu y obrará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, implantando esa fe que viene por el oír su palabra, llenándonos de su amor. Y entonces así estaremos preparados para su venida y estaremos preparando a otros. Como en el Nuevo Testamento se nos dice, el único texto era del Nuevo Testamento que quiero compartir para concluir. Por lo tanto, hermanos, Santiago 5, 7 y 8, tener paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Jesús está cerca, Él vendrá, Él desea que tú estés listo, Él desea que los tuyos estén listos, y para eso nos ha prometido su Santo Espíritu, que está con nosotros, pero desea poseernos completamente y prepararnos para recibirlo sin medida, para dar el último mensaje de misericordia a este mundo. ¿Quieres tú ser uno de esos? ¿Quieres tú ser de aquellos que reciba plenitud el Espíritu de Dios y contribuya como colaborador de Dios a revelar su gloria en el mundo entero, preparándolo para su venida? ¿Deseas tú conocer al Señor? El Señor ha dicho que si conociéramos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Para eso nos ha dejado el Espíritu Santo, para que dé testimonio de Jesús. El que nos convence de pecado también nos convence de justicia, de perdón, salvación en Cristo y de un juicio que es para nuestro favor, para declararnos limpios, perdonados, santificados, restaurados. El que empezó la obra la terminará. Por lo tanto, alégrate en la salvación del Señor y recibe día a día su Santo Espíritu, porque su Espíritu te utilizará con poder en este tiempo, preparando a otros para su venida y dejándote a ti sellado y preparado para el traslado al reino de Dios en gloria. Que Dios te bendiga y que te puedas mantener con tu vista fija en Jesús. Amén. Gracias, Pastor Parra y Liliana, por permitirnos llegar a todas estas lindas personas. Querido Dios que estás en los cielos, alabado y santificado seas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque todavía tenemos tiempo de regresar a ti. Amén. Ayúdanos, Señor, a poder cada día estudiar más tu palabra, a poder obedecerla y a poder compartirla con otros, para que cuando tú vengas en gloria, podamos ir contigo al reino de los cielos. Bendice grandemente a cada oyente en esta mañana. Obra en su corazón para que ellos puedan aceptar también tu palabra. Bendícenos, Señor, y dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.